de adoración y vámonos a la palabra del Señor. Vamos a leer en el Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 1 y leemos del 1 al 13. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio, el Verbo era el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana, y esta es una palabra demasiado profunda. Y te damos gracias, Señor, por la Trinidad. Te damos gracias, Padre, por tu Hijo Jesús, por tu Espíritu Santo, que siempre han estado, están y estarán juntos, siendo uno. Gracias por todas las cosas, Señor, que has hecho, que has creado para nosotros, Señor. Gracias por esa provisión, tanto en lo natural, Señor, como en lo espiritual. Gracias por esa provisión de tu Hijo Jesucristo, para esa reconciliación con el Padre y para poder vivir en esa eternidad junto a ti. La gloria, Señor, sea para ti por siempre, por todos los siglos. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú eres el que reina, Señor, y reinará. Gracias, Padre Santo, porque no somos nosotros, es por ti. Y porque toda la gloria es para ti. Señor, en esta mañana te entregamos la predicación, Señor, de la palabra de Dios. Sabemos que eres tú, Señor, hablando a través de los hombres, como has hablado a través de los que han escrito la palabra, Señor, pero sabemos que el mensaje viene directamente de ti, de tu corazón, para cada corazón, de todo aquel que te escuche. Ayúdanos a profundizar en estas enseñanzas, Señor, de lo que tú nos quieres decir, de lo que tú nos quieres enseñar e instruir, para tener una vida práctica, Señor, un cristianismo práctico, donde pongamos todas esas cosas por obra, Señor, para alabarte a ti, para adorarte a ti, para que brille más Cristo en nosotros y para que nosotros menguemos mientras el Señor es el que vive con el Espíritu Santo dentro de nosotros, de nuestras vidas. Señor, que podamos ser un reflejo y que podamos ser fiel testimonio a todos, Señor, los que nos puedan ver, a todo aquel que se pierde.
que podamos, Señor, testificar de ti, Cristo Jesús. Gracias por esta enseñanza, Señor. Queda en tus manos, Señor, y ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a estar receptivos, con nuestro corazón abierto, dispuestos, Señor, para que tu palabra quede incrustada y podamos renovar nuestras mentes, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Enargé, Jejologos, Caijologos, Jepros, Tonseón, Caiseos, Jejologos. Lo que acabamos de escuchar es el versículo 1 y 2 en la versión en la que fue escrito originalmente este texto, en el griego koineo, griego antiguo. En varias versiones contemporáneas existe una variante que puede dar lugar a malos entendidos en este texto. La Reina Valera dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La palabra que menciona esta versión de la Reina Valera es verbo, pero esa palabra no concuerda con el texto original. El texto original en el griego, la palabra que utiliza es logos, que quiere decir palabra, la palabra. Y en la antigüedad el pueblo hebreo llegó a concebir que tanto la palabra como la presencia de Dios eran una sola, estaban las dos compenetradas, eran una sola unidad. Era como decir que la palabra era una extensión o un brazo de Dios, una extremidad que representaba su esencia, sus características, sus atributos, sus cualidades. De hecho, si ustedes se acuerdan, cuando el Señor creó el mundo, ¿cómo lo creó? ¿A través de qué lo creó? La palabra. A través de la palabra, correcto. Por lo tanto, su palabra es parte de su fuerza activa y creadora. En el versículo 14 de este texto, el apóstol Juan nos dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿A quién se está refiriendo el apóstol Juan con este versículo? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Se está refiriendo al Maestro, a Jesús de Nazaret. Ahora que entendemos, hermanos, y que podemos ver esta diferencia, dan explicaciones a por qué aparece allí la palabra, el verbo y no la palabra, pero incluso en las versiones más actuales de Reina Valera, esta es una Reina Valera actualizada del 2015, ya no aparece el verbo, sino aparece la palabra. Dan muchas explicaciones, que porque verbo es una palabra que quiere decir que es algo creador, que es algo activo, pero es importante que vayamos al texto original. En algunos momentos, durante estos años de preparación, no he entendido por qué tengo que aprender lenguas que son básicamente muertas. El griego koiné es el griego antiguo, y el hebreo bíblico que nos enseñan en la facultad, pues también es una lengua que se ha ido quedando atrás, porque el hebreo que hoy en día se habla es distinto al hebreo antiguo. Y muchas veces me llegaba a preguntar: ¿pero por qué tengo que gastar tanto tiempo estudiando estos idiomas? La razón es esta: porque si el Señor me ha llamado a servirle de alguna manera, tengo que servirle con calidad. Y la calidad la encuentro en la base de todo. Es muy fácil, hermanos, tomar un texto y anunciarlo, decirlo como me lo presentan, repetir lo que muchos otros repiten. La parte incómoda es ir al original y mirar si concuerda. La parte que te tarda tiempo, que te toma tiempo, es investigar si realmente concuerdan verbo
o palabra, logos o otra cosa distinta. Ahora entiendo el porqué. Porque estamos llamados a la excelencia. Y la palabra de Dios, la anunciación de su evangelio, requiere excelencia. Así que tenemos que ser excelentes, conforme a aquel que nos ha llamado a su servicio. El versículo 3 dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Esta es una afirmación bastante clara y contundente. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Jesús es la fuerza activa y creadora, como hablé anteriormente. En Él todas las cosas subsisten, se adhieren, se cohesionan, se entretejen. Tengo una palabra más acá que he puesto entre mis notas: se entretejen y se mezclan, se entrelazan y cobran sentido. Probablemente pueden sonar un poco a sinónimos, pero mi esposa hoy en la mañana nos estaba compartiendo la escuela dominical y nos decía que la creación tiene una característica particular, que todo viene de Él. Yo me he dado cuenta que la creación es cristocéntrica. Todo gira en torno de Él. Y cuando nosotros podemos ver de lo que nos está hablando la creación, nos damos cuenta que hay un sentido real. Todo está así, mancomunado. No es un invento, no es porque sí. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Como lo dije anteriormente, la naturaleza de la creación es totalmente cristocéntrica. Y este valor que la doctrina cristiana le da a la creación es contradicho, como lo compartió Angélica esta mañana, por todas aquellas corrientes, filosofías e ideologías que realmente lo único que buscan es sacar al Señor, al creador de la creación, de toda ecuación. Entonces ahí vienen ciertas ideas, explicaciones, que para creer en ellas no me voy a meter ahí, porque no sabemos quién nos está viendo ahorita y no quiero herir susceptibilidades. Para creer en esas cosas hay que tener más fe. ¿Saben a lo que me refiero, hermanos, verdad? Me sorprende que en el colegio de mis hijas los compañeros les dicen que es más fácil creer que Dios hizo todo a creer aquellas explicaciones que les da su profesor. Y en su salón tenemos a 3 valientitas, Mariana, Valeria y Lucía, que son cristianas. Ya somos 3 allí. Oremos para que sigan llegando más cristianos a las aulas, para que proclamen la verdad, para que anuncien lo que no es perecedero, lo que es cierto. Y es increíble que estos mismos niños que no creen, que no son creyentes, no nuestras hijitas, sino los demás, dicen que es más fácil creer que Dios hizo el mundo y no que el profesor, no la explicación que da el profesor. Como lo dije anteriormente, lo único que buscan es usurpar la autoría de la creación, la autoría del creador, negando al único capaz de crear y llevando a la gente al error a través de mentiras y engaños. Pero a pesar de todas estas artimañas que el enemigo ha sembrado, cautivando, conquistando y conduciendo a muchos a las tinieblas, no ha conseguido prevalecer.
no ha conseguido prevalecer. El versículo 4 y 5 del texto que Angélica nos compartía en la mañana dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no lo vencieron. Hermanos, es muy evidente lo que el texto nos dice, ¿verdad? Jesús es la luz que todo hombre necesita, pero desafortunadamente son muchísimos los seres humanos que viven en rebelión contra Dios. No queremos reconocer quién es el Padre, quién es el Creador, y es un gen que está innato entre nosotros. Es un gen que Satanás, nuestro enemigo, ha querido capitalizar en él, alimentándonos y llevándonos a ese error del que hablé anteriormente. Desafortunadamente, hermanos, eso recae en algo que se convierte y que todos conocemos como pecado. Y el pecado es algo que enceguece a las personas, nos mata y nos lleva a cometer delitos, transgresiones, faltas. Y por esto mismo es que se está forjando el mundo que se está forjando. Un mundo desesperanzado, triste, amargado, egoísta, donde cada quien va tras sus propios intereses y donde cada vez reina más y más la oscuridad espiritual. El capítulo 1, del versículo 6 al 9, Juan nos dice: hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino como testimonio a fin de dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que vino al mundo. Si se dan cuenta, anteriormente nos estaban hablando de Jesús, nos están hablando de lo que vino a ser el Maestro, y ahora en este versículo del 6 al 9 nos habla Juan acerca de él, de aquel que anunció al Maestro, de aquel que fue el pionero en anunciar la venida del reino. En el libro de Lucas capítulo 1 versículo 36, Lucas describe que María, la madre de Jesús, tenía una parienta llamada Isabel, quien se convertiría más adelante en la madre de Juan el Bautista, lo que significa que entre ellas había una relación de sangre. Por lo tanto, Jesús y Juan el Bautista eran primos. Lo más tremendo de todo esto es que Juan el Bautista no conocía a Jesús. El Maestro sí lo conocía, pero Juan no lo conocía. Miren lo que dice el versículo 33 de este mismo capítulo. Dice así: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas deshacer el Espíritu, descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo le he visto y he dado testimonio de que es el Hijo de Dios. Es Juan hablando, Juan el Bautista, porque es fácil que me malentiendan. Estamos hablando del Evangelio de Juan. Juan habla acerca de Juan el Bautista, hay diferencia, por eso en algunas ocasiones diré Juan el Bautista o el Bautista. Juan el Bautista era hijo de Zacarías y Elizabeth. Dice en la Escritura que él llevaba una vida sencilla, se vestía con ropa de pelo de camello y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Un hombre totalmente sencillo, esto lo describe Lucas. El Señor lo usó grandemente para anunciar a la gente que el Mesías llegaría muy pronto. Y es sorprendente, hermanos, que en lugar de predicar en las ciudades y en las sinagogas, Juan predicaba en el desierto. Y eran muchísimas las personas que iban de Jerusalén y de Judá, todos a escuchar a Juan el Bautista. Juan les advertía acerca de la ira venidera,
Les decía que tenían que buscar el agrado de Dios y no su propio agrado, ni el agrado de los hombres. Fueron muchos hermanos los que se arrepintieron. Fueron muchísimas personas las que se arrepintieron y que fueron bautizados por Juan el Bautista en el río Jordán. Amados hermanos, al igual que Juan el Bautista recibió una misión, un llamado por parte del Maestro, nosotros, todos los que aquí estamos, tenemos también una misión. Y nuestro llamado, nuestra misión, no es nada distinta ni diferente a la que tuvo Juan el Bautista. O me pregunto, ¿acaso ya no es necesario el arrepentimiento de pecados y buscar el agrado de Dios? ¿Acaso ya no es necesario eso? Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos de arrepentimiento, y no digáis en vuestros corazones: Abraham tenemos por padre, porque a Dios es capaz de levantar hijos de las piedras a Abraham. Así era que Juan confrontaba a la gente. Interesante, ¿no? Un hombre en el desierto, medio vestido, medio alimentado. Toda la gente salía a ver quién era, a escucharlo, a ser insultados. Hacían tremendo viaje a ser insultados, a que les dijera: generación de víboras. Parece ser que verdaderamente Juan se tomó en serio su llamamiento y no tenía ningún tipo de vergüenza en confrontar a la gente, en presentarle su error. Miren, hermanos, honestamente a veces no sé cómo llamar las cosas por su nombre, porque muchas veces me centro más en cómo van a recibirse las cosas que salen de mí por aquellos que escuchan, y no cómo el Señor me va a ver por no llamar las cosas por su nombre. Siempre tratamos de organizar un poco, de tener cuidado, de tener tacto, y no está mal, porque no podemos ir por ahí insultando a la gente, pero al pecador hay que llamarle pecador. Al pecador hay que decirle que hay alguien que pagó en la cruz del Calvario un precio muy alto, un precio muy alto. Así no les gusta escuchar de Jesús, porque en esta sociedad en la que vivimos está literalmente, digo literalmente porque es verdad, aceptado hablar de Dios, pero hablar de Jesús se encrespa. Jesús, me habla de Jesús. ¿Por qué no les gusta escuchar hablar de Jesús? ¿Saben por qué? Porque la luz vino al mundo. Llamaron más las tinieblas que la luz. Porque no les gusta. Perdón, no nos gusta. Porque todos nosotros tenemos ciertas tinieblas también, por las cuales responder y dar explicación en su momento. Cada quien sabe, cada quien se conoce. Todos tenemos cosas que cambiar, que entregar, que rendir a nuestro Señor. Y esas cosas son alumbradas por las tinieblas, son alumbradas por la luz y oscurecidas por las tinieblas. Entre más oculto esté nuestro pecado, menos lo vamos a ver. Por eso es que no amamos la luz. Hablábamos en la escuela dominical, ¿verdad? Es que hoy fue tremenda. Me gustó mucho la revelación que obtuve el día de hoy allí.
Preguntaba a mi hermano Benjamín, ¿cómo hacemos para... Ayúdame, deja que se me olvidó la pregunta un poco. Para morir al ego. Para morir al ego. Resulta que todos nosotros tenemos ego. Unos más grandes que otros. Y muy difícilmente todos queremos reconocerlo. ¿Yo ego? Yo no. ¿Y qué tan fácil es señalar y decir aquel, el ego de este, el ego del otro? Es que mira cómo se cree. ¿Y nosotros? Hermanos, vuelvo al principio. Llevo varios días replanteándome esto. Es necesario volver al principio. Es necesario deshacer muchas cosas y volver a empezar. Por eso hoy he tocado el tema de Juan. Cuando me regalaron mi primera Biblia, cuando tuve mi primera Biblia, recién que vine al Señor, pregunté, ¿y ahora qué hago? Y me dijeron, empieza a leer el libro de Juan. El principio, en Arjí, en el principio era el verbo. Y aquí estamos otra vez, en el principio. Hablando una vez más de Juan el Bautista, me sorprende cómo, sin importarle el lugar, ni el momento, ni la forma, Juan anunciaba la venida del Señor. Y muchas veces nosotros no hemos encontrado una posible respuesta a cómo tenemos que hacer nuestro trabajo. No solo se hace desde un púlpito. Yo tengo un hermano en esta iglesia que todos los días trata con gente, constantemente, y este hermano constantemente va tirando palabras de vida, y a veces la gente no lo entiende, y si le preguntan es como si le abrieran una puerta, una ventana gigantesca a nuestro hermano para comenzar a predicar acerca del Señor. Así se cumple la gran comisión. Con disposición, con convicción de aquello a lo que fuimos llamados, con responsabilidad, que eso hoy en día es muy difícil encontrar. ¿Qué es la responsabilidad? Hay muchas definiciones, pero responsabilidad desde los ojos o desde los pantalones de un cristiano, yo creo que es convicción de aquel que pagó mi muerte, mi condenación con su vida. Cuando yo entiendo quién lo pagó, por qué lo pagó, me vuelvo responsable de mi llamado. Y esa era la responsabilidad que caracterizaba a Juan el Bautista, metió su cabeza. Existen muchas cosas que se dicen acerca de él, teológicamente hablando, que no era cristiano, que porque, bueno, muchas explicaciones. Lo único que sí sé es que este hombre, en el versículo 33 del capítulo 1, dice claramente quién lo llamó, a qué lo llamó y cómo cumplió. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu. Yo, Juan, le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amados míos, creo que es el momento de examinarnos verdaderamente si estamos respondiendo honorablemente a nuestro llamado, o si por el contrario nuestra respuesta es indigna de aquel sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario. Versículo 10, capítulo 11 de este mismo capítulo dice: en el mundo estaba,
y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Nos podemos dar cuenta, hermanos, lo que Juan nos está planteando desde el comienzo de su evangelio? Nos está hablando acerca del llamado y la respuesta. Nos está hablando de que por él todo ha sido creado, todo ha sido hecho, y él nos llama y nosotros respondemos o no respondemos. Sí, existen corrientes del calvinismo, arminianismo, debates, cosas que separan más a los cristianos en vez de unirlos, que nos entretienen, lo hablamos hace 8 días, que nos entretienen mientras que la gran comisión no se cumple. Pero Juan es muy claro: en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué no le conoció al mundo? Por la rebeldía. Porque la palabra de Dios rechina en los oídos, molesta. ¿Por qué molesta? Porque confronta. ¿Por qué confronta? Por mi pecado. No quiero reconocer que soy pecado. Angélica lo compartió nuestro profesor y pastor, hablando acerca de la cruz. Lleva muchos años sirviendo al Señor y fue muy impactante ver a este señor tan mayor, con tantos años en el servicio, llorando, porque no se entiende el sacrificio, porque no se responde al sacrificio como deberíamos de responder. Hay muchas personas que se pasan más tiempo tratando de adquirir el conocimiento de la palabra, que no está mal, el conocimiento de la palabra, que la revelación de la palabra. En esta iglesia tenemos que estar revelados, porque si no estamos revelados, esas sillas se están calentando sin ningún propósito. Esta semana no puede ser igual que la anterior. Y no es que vayamos a tomar una lección de cuántas almas, a cuántos compartiste. Porque si no te interesan esas almas, si no te interesan compartir ese evangelio, ¿para qué sirven los números? ¿Para qué? Para que una iglesia atestada y llena de gente, cuando no hay una convicción de Cristo. No, hermanos, creo que las cosas no van por ahí, y me aterra porque cada día las cosas se ven peor. Esta semana el plan era que todos los chicos y chicas, masculino y femenino, todos en falda, porque a algún chico en alguna oportunidad se le ocurrió ponerse una falda, ir al colegio, lo reprendieron, ese chico se molestó y puso en las redes sociales, que podrían servir para cosas buenas y no para cosas malas, puso en las redes sociales la situación, y todos los muchachitos, vamos a apoyar, y todos salieron en falda del colegio. Hombre, por favor, estamos en España, no en Escocia, que la llevan por cultura. Pero aquí, ¿por qué se la ponen? ¿Por qué? Por rebelión, únicamente por rebelión, no por una ideología. Bueno, la ideología se las están sembrando a través de esas cosas, pero no me refiero a no por una buena causa, no, rebelión. Esto es lo que el mundo llama, esto es lo que el mundo invita, pongámonosla. Y entonces, escucho a mi esposa que me dice, me siento
extraña con el tapabocas, porque pareciera que a los creyentes, a los cristianos, nos estuvieran tapando la boca, porque no estamos anunciando la verdad. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Nos están tapando la boca. Y con esto no estoy diciendo que no se use el tapabocas, no quiero que se me malentienda. Entiendo que por salud, por prevención debemos utilizar el tapaboca, la mascarilla. Es el contexto espiritual del que estoy hablando. Miro la cámara porque ustedes me entienden, pero las personas que están allí, probablemente muchos van a levantarse, como en otras ocasiones, y pondrán ahí mensajitos o comentarios acerca de la verdad. No nos podemos callar la boca. Hermanos, el llamado que tenemos todos nosotros, es cierto. Puse el ejemplo de mi hermano aquí en la congregación, no voy a citar su nombre, porque es que no hay excusa para decir que allí donde estamos no podemos hacer nuestra congregación, entre comillas. No podemos hablar del Evangelio. No hay excusa. No es solamente desde acá. Tenemos que hablarle a la gente. Juan el Bautista hablaba a la gente. Juan el Bautista compartía, llamaba al arrepentimiento a la gente. Hoy mi mensaje no les estoy diciendo a ustedes arrepiéntanse pecadores, no, estoy citando a Juan el Bautista como un ejemplo del trabajo que tenemos que hacer. No importa el lugar, no importa cómo estemos, no importan las condiciones, no importa si solamente hay una persona, allí cumplimos con nuestro llamado, porque a eso nos ha llamado el Señor, a anunciar su Evangelio. No importa cuánto sabemos, no importa lo poco que sabemos, importa la cruz. ¿Quién se colgó allí? ¿Quién murió allí? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Eso es lo que prima, hermanos. El versículo 2 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos? Es por la voluntad del Padre que nosotros hoy estamos acá. Viene de Dios. Le plació al Señor hacernos sus hijos adoptivos, y acompañado de eso nos brinda todos los beneficios del primogénito de Jesucristo. Viene el llamado de cada uno de nosotros, viene de Dios. Mis hijas no vienen a la iglesia porque las traigo de una oreja. Ellas tienen sus asuntos que ver con el Señor, como yo los míos, como Lucía, tú con Dios, y mamá con Dios, Felipe, Sofía, Kevin, cada quien con el Señor y sus papás con el Señor, porque el llamado viene de Él. Ahora, si nos hacemos los de los oídos sordos, vamos a estar en las tinieblas. Si vamos a prestar atención a las corrientes que el mundo presenta y ofrece, vamos a estar en las tinieblas. Pero la palabra es muy clara, hermanos. Aquí está la verdad. Me puedo equivocar en muchas cosas desde este púlpito, y les pido perdón por eso. Soy un ser humano igual que ustedes. La verdad está acá, y todos tenemos una, o tenemos acceso a una. Así que, hermanos, mi mensaje hoy venía acompañado un poco de emoción,
de pensamientos que me inundan últimamente. Estamos conociendo a Dios, ¿verdad? Estamos conociendo su voluntad, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas en el mensaje de hoy? No creo que yo haya hablado tan confundidamente, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas el día de hoy? Es fácil. ¿Alguien lo puede decir? Que anunciemos salvación. Bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre, hermano. Anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio. Ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Estemos donde estemos, como estemos, con ropa de piel de camello o con un traje bien puesto. Dice la Escritura que Juan se alimentaba de langostas y miel silvestre, y no eran langostas de esas rojas que tienen tus tenazas, Del mar. porque estaría muy bien alimentado, ¿cierto? Si fueran de esas langostas. No, eran los insectos. Con hambre o sin hambre, a tiempo o destiempo, la palabra de Dios es eficaz, más eficaz que una espada de doble filo. Esa es la exhortación que el Señor nos da hoy a todos los que estamos acá presentes, a ser esos siervos comprometidos, convencidos de nuestro llamado. Vamos a darle gracias a Dios.